Bien, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. El día de hoy yo no voy a hablar de las tradiciones que se están celebrando el día de hoy, puesto que nosotros ya sabemos que eso no es bueno. Sabemos que todo lo que se ofrece, lo que se sacrifica, pues se sacrifica en realidad a los demonios. Es una práctica satánica. Entonces, considero que no es necesario hablar de este tema. Nosotros vamos a continuar con el estudio de la carta a los Colosenses, ¿de acuerdo? Amén. Bien, el sermón del día de hoy se titula Instrucciones para la familia. Instrucciones para la familia. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 3, versos del 18 al 21. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versos del 18 al 21. Muy bien, así es como debemos de estar de pie para recibir la palabra del Señor. El apóstol Pablo hoy comienza diciendo lo siguiente: les ruego presten mucha atención para que se pueda comprender. Amén. Y después de eso, pues ya saben que el propósito es ponerlo por obra, si no, no tiene caso. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy toda la honra y toda la gloria, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí ante tu presencia, disfrutando de tu palabra. Abrimos nuestro corazón en este momento, Señor, para escuchar con atención lo que tú nos vas a decir el día de hoy. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí, que están demostrando con hechos que su prioridad eres tú, Señor. Lo sentimos por todos aquellos que no entienden, Señor, aún lo que es el cristianismo verdadero. Piensan que es un juego, Señor, y optan por estar en otros lugares cuando deberían de estar aquí, Señor. Ellos no tienen que estar haciendo nada el día de hoy, Señor, celebrando tradiciones que son paganas o por cualquier otro motivo. Pero si pudiendo estar aquí no están aquí, pues sabemos que eso no es de tu agrado, Padre. Como dice el apóstol Pablo, para vergüenza de vosotros lo digo. Pero por los que están aquí, Señor, por los que están viéndonos a través de las redes sociales, te doy la honra y la gloria. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, Señor, con esta palabra que estamos compartiendo el día de hoy. Sabemos, estamos conscientes que todo se hace para darte la honra y la gloria a ti, mi Señor. Recíbela en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Bien, vamos a hacer un poquito de contexto para que pues podamos entender mejor los pasajes del día de hoy. La semana pasada vimos que para que los unos a los otros podamos enseñarnos correctamente, ya sea alguna enseñanza de nuestro amado Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, pues es necesario que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, abunde en nosotros. Es decir, necesitamos conocer lo suficiente, necesitamos conocer lo necesario para que nosotros nos podamos enseñar correctamente los unos a los otros. También vimos que es necesario que la palabra de Cristo abunde en nosotros para poder exhortarnos en toda sabiduría. Es decir, si nos exhortamos, si nos animamos, si nos consolamos, si nos corregimos los unos a los otros, necesitamos hacerlo conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que Él nos ha enseñado. De lo contrario, pues no podremos hacerlo bien, y en vez de causar un bien, pues estaríamos lastimando a quien estamos exhortando. ¿De acuerdo? Amén. Si lo hacemos correctamente, pues de esta manera, pues nos estaremos ayudando los unos a los otros para que juntos podamos crecer
para que juntos podamos permanecer en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Es por eso que se debe de hacer correctamente. Bien, también vimos que para poder adorar correctamente a nuestro amado Padre Celestial, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y de esta manera, pues nuestros corazones estarán llenos de salmos, de himnos y cánticos espirituales. Y de esta manera, pues estaremos adorando correctamente a Dios, porque lo estamos haciendo como Él nos manda, como Él nos enseña que se le adore. De esta manera estaremos adorando al único Dios vivo y verdadero. Repito, de esta manera lo estaremos haciendo correctamente, porque ya hemos visto que en otras iglesias supuestamente la adoración que se está llevando a cabo pues es antibíblica. No están adorando al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque no conocen lo suficiente la palabra de Dios. Bien, solo conociendo la palabra de Dios es que todo lo que hagamos o digamos lo haremos como verdaderos representantes de Dios. Si no conocemos su palabra, ¿acaso podremos hacerlo correctamente? De ninguna manera. También es necesario conocer la palabra de Cristo, porque a través de ella, pues nos da las instrucciones que nosotros necesitamos para ser buenos esposos, para ser buenas esposas, para ser buenos hijos, para ser buenos con nuestro prójimo, para ser buenas personas. Bien, vamos a ver cuáles son esas instrucciones. Vamos a darle lectura nuevamente al verso 18. Dice así la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Aquí encontramos algunas instrucciones, y son instrucciones divinas, no son instrucciones del hombre. Nosotros sabemos que nuestro amado Padre Celestial está hablando por medio de ¿quién? Por medio del apóstol Pablo. Por eso son instrucciones divinas que vienen de parte de Dios, instrucciones que todo matrimonio debe de conocer y debe de aplicar no solamente en sus hogares, sino también en la iglesia, para que de esta manera, pues en estos lugares haya armonía y resulte agradable a Dios. Bien, Pablo comienza diciendo las siguientes palabras: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Aquí las instrucciones son muy claras y consisten en que las esposas deben de sujetarse a sus maridos, a sus esposos. Sujetarse significa obedecer, ponerse bajo autoridad. Esto que acabo de decir, esta es la voluntad de Dios para las casadas, que se sujeten a sus maridos. Si las casadas desean que sus matrimonios funcionen correctamente, tendrán que sujetarse a sus esposos. Esta es la orden que Dios ha puesto. Pablo, como decía, no se la inventó. No son palabras que vengan de su corazón. Son instrucciones que recibió de parte de Dios. Dios pudo decidirlo al revés, es decir, pudo haber dicho: esposos, sujétense a sus esposas, pero no lo hizo así. Él sabe por qué. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, la nuestra no. Entonces, repito, no es Pablo quien está decidiendo esto, no es Pablo quien está poniendo este orden, no lo está poniendo porque lo recibió de parte de su amado Padre Celestial. ¿De acuerdo? Entonces, pues este es el orden que Dios puso, y no porque la mujer sea inferior al hombre, o porque el hombre sea superior a la mujer, no. Ante Dios, tanto el hombre como la mujer valen lo mismo, valemos lo mismo, somos iguales en dignidad, somos iguales en valor. Además, recuerden que en estos mismos pasajes
La palabra del Señor nos ha dicho, nos ha enseñado que Él no tiene favoritismos. Él no hace acepción de personas. Porque pues tú eres varoncito, vas a ser mi preferido. Porque tú estás muy bonita y eres mujercita, vas a ser mi favorita. No, no es así. Tú por ser mujer no puedes hacer lo que tú quieras. No te puedes comportar como tú quieras. O tú por ser hombre no puedes hacer lo mismo, lo que te plazca. Porque eres el favorito de Dios. No es así, ¿de acuerdo? Amén. Bien. Entonces tampoco se trata de machismo como algunos piensan cuando leen estas palabras y dicen, Pablo era machista, las palabras que dice aquí son fuertes, mujeres sujétense a sus esposos. No se trata de machismo. Estas personas pues están malinterpretando estos pasajes. Y dicen ellos, pensando que se trata de machismo, que la mujer debe de estar sujeta a su marido porque el marido fue puesto como cabeza de su hogar, fue puesto como cabeza de su esposa. Por lo tanto, el marido lleva el control de todo. Él es el único que manda y ordena, y la mujer debe limitarse a obedecer en todo y en silencio. Dicen que el marido puede equivocarse en sus decisiones, pero aún así, aunque se equivoque, se le debe de obedecer, se le debe de respetar, porque él fue puesto por Dios como cabeza de su hogar. Por lo tanto, nadie debería de cuestionarlo, ni los hijos, y menos la esposa. Quienes piensan de esta manera, pues están equivocados, están totalmente equivocados. Es cierto, es una realidad que las esposas deben de sujetarse a sus maridos, pero no de esta manera que acabo de mencionar o como algunos piensan, ¿no? Porque lo aplican así, Amén. ¿verdad? Hay iglesias donde pues la mujer no tiene voz ni voto, no puede ni siquiera hablar, y si no lo hacen en la iglesia, menos en sus hogares. Entonces no es así. Sí se debe de sujetar, se debe de someter, pero como lo enseña el apóstol Pablo, como lo enseña Dios. Y aquí en la segunda frase nos dice que deben de sujetarse, ¿cómo? Como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor significa sujétense de una forma que agrada a Dios. Sujétense como Dios espera que lo hagan ustedes como cristianas, como hijas de Dios. Sujétense como se sujetan a Cristo. Hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo nos dice en Efesios, vayan a Efesios capítulo 5, verso 22, y pónganle ahí un separador o un lapicero, porque vamos a ver varios pasajes de aquí. Efesios capítulo 5, verso 22. Aquí el apóstol Pablo está hablando del mismo tema, pero lo amplía un poco más. ¿Ya están ahí? Amén. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí está el kit de la cuestión. Se deben de sujetar, es cierto, pero ¿cómo? Como al Señor. Repito, se deben de sujetar a sus maridos como al Señor. Ahora escuchen, esposas, ustedes cuando se sujetaron al Señor Jesucristo, lo hicieron por temor, porque alguien las forzó, porque alguien las obligó, o lo hicieron voluntariamente, lo hicieron por amor, lo hicieron por agradecimiento por lo que Cristo hizo por ustedes. Les estoy preguntando, no continúen leyendo porque se me distraen. ¿Escucharon la pregunta? Les estoy preguntando. Presten atención, no continúen estudiando porque se me pierden. Vuelvo a repetir la pregunta a las esposas. Cuando ustedes se sujetaron a Cristo Jesús, ¿lo hicieron voluntariamente o por obligación? Voluntariamente.
voluntariamente y por amor, por agradecimiento a todo lo que Cristo hizo por ustedes, está haciendo y continuará haciendo. Por el amor que derrama en cada una de ustedes día con día. Fue voluntariamente, fue por amor. Bien, pues de la misma manera las casadas deben de sujetarse a sus maridos voluntariamente y por amor, no por temor ni por obligación, sino como conviene al Señor, voluntariamente y por amor a la guía y dirección del esposo, sabiendo que éste, pues lo único que busca es el bienestar para toda la familia. Ahora escuchen. Aquí es necesario aclarar que la esposa debe de sujetarse a su marido, pero siempre y cuando éste esté sometido a Cristo. Siempre y cuando éste tenga a Jesucristo como cabeza. Porque si no es así, pues no hará las cosas por amor y solo buscará su propio bien. Solo buscará hacer las cosas para su propio beneficio y no buscará el bien de toda la familia. Ustedes saben que esto suele suceder. Hay maridos que se dicen cristianos y quieren que todo el mundo se someta a ellos. Y quieren que todo el mundo se somete a Dios, pero ellos no hacen nada, no hacen lo mismo. No ponen el ejemplo. ¿Podríamos decir que son cínicos? Sí. ¿Verdad que sí? Le dicen al hijo, a la hija, busca a Dios, congrégate, ora, obedéceme, sé fiel, pero ellos no lo son. No hacen nada de lo que le están pidiendo a los hijos que hagan, pero se dicen cristianos. Allí hay que dudar, ¿no?, si verdaderamente lo son, o serán malos cristianos. Bien, pues si hacen esto, las esposas pues deben de saber discernir si las decisiones que está tomando el esposo son de acuerdo a la voluntad de Dios o no. La mujer debe de estar alerta a ver qué es lo que me está diciendo mi esposo, qué es lo que me está mandando, cuáles son las decisiones que él está tomando para mí y mi familia. ¿Son de acuerdo a la voluntad de Dios o no lo son? Si son de acuerdo a la voluntad de Dios, la mujer sí debe de sujetarse. Porque si no se sujeta a su esposo, entonces, pues también es evidencia de que tampoco se está sujetando a Jesucristo. No le está obedeciendo. No lo está tomando en cuenta, lo está ignorando. Y esto, pues Dios lo toma como castigo de desobediencia. Y la desobediencia es castigada por Dios. ¿Eso lo sabemos perfectamente o no? Amén. Bien, entonces solamente en caso de que el esposo no tenga a Cristo como cabeza, en caso de que no se sujete a Jesucristo, pues la esposa no tiene por qué sujetarse al esposo. No tiene por qué obedecerle. Y más cuando lo que le está diciendo, cuando las decisiones que está tomando, pues van en contra de la voluntad de Dios. Esposa, por poner un ejemplo, ¿no? Esposa, hoy tenemos fiesta. Y así es que no puedes ir a la iglesia. Te quiero aquí conmigo. Y cuando sabemos que esas fiestas pues son mundanas, o lo que sea, alguna celebración que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, si el hombre le está dando prioridad a esas cosas o le está proponiendo algo indecente, pues la esposa no está obligada a someterse. Bien, vamos a continuar con el verso 19. Escuchen muy bien. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora las instrucciones son para los maridos y consisten en amar a nuestras esposas. La misión que el Señor Jesucristo está encomendando aquí a los esposos es muy delicada. Es sumamente delicada. Y para poder cumplirla necesita estar sostenida ¿en qué? En el amor.
Recuerde, ya hemos hablado de eso también hace algunos días. Sin amor no somos nada. Sin amor, todo lo que hagamos no sirve absolutamente para nada. Entonces, esto que nos está encomendando el Señor a los maridos, se debe de hacer en amor. ¿De acuerdo? Es por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo, amad a vuestras mujeres. Pero ¿de qué forma debemos de amarlas? ¿Como yo quiera, como yo piense? ¿Cómo debemos de hacerlo? Conforme a la voluntad de Dios, exactamente. Aquí el apóstol Pablo no nos lo está diciendo cómo, pero vamos de nuevo a Efesios capítulo 5, capítulo 6, verso 25. Por eso les dije que le pusieran un lapicero ahí. Voy a darle lectura al verso y cuando termine, por favor, vuelves a prestar tu atención aquí. Efesios capítulo 6, verso 25 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, sí, dígame. Está mal el capítulo, dice capítulo 6, pero llega hasta el 24. Ajá. 6. Ajá. Y el último es el 24. Efesios 6 dijiste, ¿no? Sí. Ajá. Muy bien, Es 5, ¿no? Sí, a ver, denle lectura, por favor. 5:25. 5:25, perdón, es cierto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Exactamente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por la Biblia nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo amar a su iglesia, pero no solamente lo dijo, lo demostró con hechos. Ahora su iglesia, pues la formamos nosotros, nosotros somos parte de su iglesia. Y repito, Cristo demostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad. Dio su vida por nosotros, murió por nosotros, pero al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y al estar vivo, sigue derramando su gran amor para con nosotros. Sigue cuidándonos, sigue protegiéndonos, sigue alimentándonos, sigue consolándonos, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver en nuestro diario vivir. Quien no se percate de eso es porque anda muy mal. Pero esa es la realidad. Cristo sigue demostrando su amor, haciendo por nosotros lo que pues en realidad no merecemos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo prometió estar con su iglesia hasta el final. Eso es maravilloso. ¿Qué es eso? Es una muestra de su amor. Lo sigue demostrando. Te sigue cuidando, te sigue protegiendo, te sigue alentando, te sigue animando, te da vida, te da salud, te da trabajo, te da un techo, te da una familia. Tristemente, pues esto algunos no lo saben agradecer. Les encanta escuchar que Cristo los ama, que creen en Él. Pero, pues, ¿dónde está esa fe? Es una fe vana. Si su fe no los puede traer el domingo a la iglesia, imagínate, pero quieren ir al cielo. No corresponden al amor de Cristo y eso no está bien. La palabra de Dios, no yo, ubica a esas personas como hipócritas, como religiosos. Hablan de Dios, se llenan la boca, citan pasajes, comparten pasajes, pero ¿qué pasa? No los viven. ¿Eso estará bien? ¿Qué dice el Señor? Hipócrita. Eres un hipócrita, eres un religioso. Esa es la verdad. Deberían de tener cuidado quienes hacen así. Pero bueno, Dios prometió, Cristo prometió estar con nosotros hasta el final. Pues de la misma manera nosotros
debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y este amor lo debemos de demostrar con hechos. Dice el apóstol Pablo, no siendo ásperos, no siendo duros con ellas, sino cuidándolas, respetándolas, guiándolas, siendo fieles y aprovechando, por supuesto, el privilegio que Dios nos da de tenerlas con nosotros hasta el final de nuestros días. Para esto fue que el marido fue puesto como cabeza de la mujer, para cuidarla, para protegerla, para hacerle fiel, para consolarla, para guiarla. Y, por supuesto, si en caso de que fuera necesario, entregar su vida por ella, por su esposa. Y no para aprovecharse de ella ni del resto del cuerpo, que son los hijos. Porque, repito, hay quienes lo hacen. Conocemos no a uno, sino a varias personas que hacen esto. Bien, para poder cumplir esta misión, es necesario que tanto la esposa como el marido estén sometidos a Cristo. Es necesario que los dos tengan a Cristo como cabeza. Porque si uno de los dos no está sometido a Cristo, para el que sí lo está, para el que sí lo tiene como cabeza, pues le resultará muy difícil cumplir esta misión. Es decir, si la mujer no está sometida a Cristo, no podrá someterse al marido. Pues sí, esa es la realidad. Si no se sujeta a Cristo, menos al marido. Miren, ustedes saben que hay mujeres que exigen amor, que exigen respeto, que exigen cuidado, que exigen fidelidad, que se les ame, que se les cuide, que se les proteja. Pero ellas no dan nada a cambio. No oran con el marido, no estudian con el marido, no viven en santidad, viven en una total desobediencia. Son mujeres abusivas, no valoran lo que tienen. Como es cristiano se tiene que callar y se tiene que aguantar. Si el marido le dice algo que es conforme a la palabra de Dios, pues ellas no lo hacen. Pues estudia tú. Oye, ya va a ser hora de ir a la iglesia. Yo no puedo ir, ve tú. Si el marido las ayuda en el quehacer de la casa después, ya ni las gracias le dan al marido. Ya dicen, es su responsabilidad. Dame de comer, caliéntate tú, plánchame mi ropa, plánchatela tú. Están abusando de su marido. No saben lo que tienen, no están valorando lo que Dios les ha dado. O viceversa, es decir, también hay maridos que son abusivos, que son malos hombres. Amén. Abusan de su esposa, ¿no? Le exigen a la esposa lo que hemos mencionado, fidelidad, cariño, respeto, pero no lo hacen, ellos no lo hacen. Lee la Biblia, esposa, pero no le dicen, ven, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar juntos. ¿Estará bien eso? No. No. Bien, entonces de esta manera pues el asunto no va a funcionar. La Biblia enseña que el yugo desigual no funciona. Uno jala a la derecha y el otro jala a la izquierda. Y eso pues es horrible, ¿no? Es horrible vivir con una mujer que no quiere nada de Dios. Es horrible vivir también con un hombre que no quiere nada de Dios. Y eso pues también hay muchos casos. A muchas iglesias llega el marido solo, sin los hijos, sin la esposa, o viceversa. La mujer llega sola, sin los hijos y sin el marido. Eso no es correcto. De esa manera no funciona el asunto. Para que funcione correctamente, ambos necesitan estar sometidos a Cristo. Ambos debemos dar lo que pedimos uno del otro. Ambos debemos conocer y obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no funcionará. Esa es la realidad.
Si nosotros queremos que funcione correctamente, pues tendremos que obedecer las instrucciones que estamos recibiendo hoy en este momento de parte de Dios. Si no, repito, no funcionará. Continuamos con el verso 20. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Las instrucciones ahora están dirigidas a los hijos y consisten ¿en qué? En que deben de obedecer en todo, no solamente lo que quieran. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. En eso consisten las instrucciones que Dios está dando para los hijos. Nosotros sabemos que los hijos son una de las bendiciones más hermosas que recibimos de parte de Dios. Decimos que los amamos, pero si en verdad los amamos, nuestra responsabilidad como padres es enseñarles a amar a Dios. Nuestra responsabilidad es enseñarles a conocer y a obedecer la palabra de Dios. Y una de las cosas que enseña es que deben de obedecer a sus padres en todo. Esto que estoy diciendo se debe de hacer desde que son pequeños. Es lo ideal. Pero pues muchos de nosotros pues no fuimos instruidos en la palabra del Señor porque pues nuestros padres no fueron cristianos, no conocían la palabra. Ya hoy en día, gracias a Dios, pues ya la conocemos, ya la estamos aplicando. Pero repito, si alguien no lo hizo en su momento, nunca es tarde. O sea, el hijo podrá tener la edad que tenga, pero nuestra responsabilidad como padres es enseñarles a conocer y a obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, yo antes pues no era cristiano, no conocía la palabra y aplicaba mi disciplina de una manera equivocada, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, pues aplico lo que Cristo me está enseñando y estoy viendo resultados. Hoy en día yo no tengo que gritarle a mis hijos, no tengo que llamarles la atención de una manera equivocada. Aquí están los tres y son testigos de que hoy tenemos un trato diferente, tenemos una comunicación diferente. ¿Gracias a qué? A que conozco la palabra de Dios y la estoy aplicando en mi vida. Amén. Bien. Un segundo. Pues esto es lo que debemos de hacer. Miren, quienes enseñan esto a sus hijos, se evitan a sí mismos y le evitan a sus hijos muchos problemas y sufrimientos innecesarios. Nosotros conocemos por qué esto pasa continuamente. ¿Cuántos, no jóvenes, sino niños, han cometido delitos? Se rebelan contra sus padres. De hecho, acaba de salir la semana pasada que un chamaco de 13 años le disparó a su mamá. ¿Por qué? Porque le llamó la atención, porque estaba en el celular, imagínate. El chamaco lleno de furia, ¿de dónde sacó la pistola? ¿Quién sabe? Seguramente su mamá la tenía ahí o el padrastro, porque no vive con su papá, ¿no? Sacó la pistola, le dispara a su mamá, el otro niño quiso defender a su madre y le mete un cachazo en la cabeza. ¿Por qué pasa eso? Porque no son instruidos conforme a la palabra de Dios. Y si continuamos, pues también hay jóvenes que en este momento están en el hospital por andar haciendo cosas indebidas o están en la cárcel pagando delitos por hacer cosas indebidas. O están en el panteón, están muertos. ¿Sí es cierto o no? Amén. Bien, pues si nosotros le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, podemos evitar todo esto. Y también, lo más importante, pues les estaremos evitando el castigo de Dios, porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que Él castiga la desobediencia. En cambio, la obediencia hacia los padres es premiada por nuestro Señor Jesucristo.
Vamos de nuevo a Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. 5, ¿no? No, ¿Sí? 6. Sí, la guié una vez, pero no dos. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. ¿Ya están ahí? Amén. Amén. Escuchen lo que dice. Aquí lo amplía un poco más el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben de obedecer de acuerdo a lo que Dios les enseña en su palabra. Deben honrarlos, deben de tenerlos en alta estima, deben de atenderlos y protegerlos. Esto es justo delante de Dios. Quienes hagan esto, según el apóstol Pablo, serán bendecidos en gran manera y podrán vivir una larga vida en este mundo. De lo contrario, las vidas de nuestros hijos serán tristes, serán vacías, vivirán una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida llena de problemas. Y su transitar por este mundo pues será muy breve. Y eso vendrá como castigo de Dios. Todos en algún momento cometemos esos errores. Nos rebelamos contra nuestros padres, les contestamos de una manera pues muy grosera. Pero después de que hacemos eso, ¿cómo nos sentimos? Mal, como si hubiésemos matado a alguien. Yo sinceramente ya no tengo a mis padres, murieron hace muchos años, pero yo nunca le hablé así a mi madre, ¿eh? Cuidadito, y en aquel tiempo era otra educación. Estábamos bien centraditos. Pero pues hemos tenido problemas con los hijos o con el hermano, y cuando nos hablamos así de una manera que no es de acuerdo a la voluntad de Dios y nos decimos cosas, se siente uno mal. Y dan ganas de correr y decirle: hijo, perdóname, hermano, querido, me refiero a los hermanos en la carne, perdóname. Y el orgullo a veces nos detiene. Yo aprendí a vencerlo. Perdóname, discúlpame. Y es bien sencillo, ¿no? Y después de eso, ¿cómo se siente uno? Ay, Señor Santo. Bueno, pues, así vivirán los hijos que no obedezcan a sus padres. En vez de ser bendecidos, pues, la maldición y el castigo viene sobre la desobediencia. Esto se puede evitar. ¿Cómo? Pues muy sencillo, siendo obedientes con sus padres. ¿De acuerdo? Amén. Continuamos con el verso 21. El apóstol Pablo vuelve a dirigirse a los padres para cerrar esta parte y dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay muchas cosas que pueden exasperar a nuestros hijos, es decir, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que les causen enojo, que los desalienten, que los desanimen. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. Cuando no les damos la atención que necesitan, cuando se les castiga sin razón alguna, cuando se les culpa por errores de otras personas, cuando no se toma en cuenta su opinión, cuando se les castiga sin amor, cuando no nos preocupamos por su bienestar espiritual, cuando no le enseñas a orar a tu hijo, cuando no le enseñas a estudiar la Biblia, cuando no le enseñas a vivir en obediencia, cuando no le enseñas a ser humilde, cuando no le enseñas a ser bondadoso, cuando no le enseñas a ser manso. Eso les va a afectar. Tu responsabilidad es enseñarle esto que estoy diciendo a tus hijos. Y si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? Los vas a exasperar, los vas a desanimar. También cuando no se les da el espacio que necesitan para que crezcan y maduren y experimenten según su capacidad y bajo nuestra supervisión. En fin,
Son muchas las maneras de cómo nosotros podemos provocar y exasperar a nuestros hijos. Que Dios nos ayude para no cometer este error. Porque, pues, dice la última frase, para que no se desalienten. Debemos de estar conscientes nosotros como padres que el desalentar a nuestros hijos va a traer graves consecuencias con ello. Esta es la razón principal de esta exhortación de este último verso. Nosotros mismos podemos desalentar a nuestros hijos y hacer que se aparten de la fe. Muchos hijos de cristianos se han ido al mundo. ¿Por qué? Porque sus padres no le prestaron la atención que necesitaban en su momento, lo que acabo de mencionar, ¿no? O porque los padres no cumplieron su responsabilidad de educarlos en el camino de Dios, o porque fueron demasiado duros con ellos. Hay padres cristianos que exageran de una manera muy exagerada. No quieren ni que el hijo saque la nariz, ni que se asome. Eso no es correcto. Cuando esos hijos han sido muy restringidos, han sido educados con una disciplina muy exagerada, cuando se van al mundo esas criaturas, el mundo se las traga. En el mundo hay personas que están llenas de maldad y cuando ven a un borreguito, hacia una palomita blanca, lo hacen y lo deshacen, lo destrozan. Hay muchos casos de eso, ¿no? Personas que andan hoy en situación de calle, viviendo en las adicciones de la droga, de la prostitución, de todo eso, y fueron cristianos en su momento, pero los padres se encargaron de exasperarlos, de desalentarlos, de desanimarlos, y hoy tristemente están en el mundo. ¿Por qué? Porque sus padres fueron demasiado duros con ellos. Nosotros debemos de tener mucho cuidado como cristianos de no exasperar a nuestros hijos. Está bien aplicar la disciplina y la amonestación, pero debe de ser con amor y conforme a la palabra de Dios. Si no lo hacemos en su momento, pues tendremos que dar cuentas ante Dios y como padres no nos va a ir nada bien. Bien, queridos hermanos, el día de hoy las instrucciones que hemos recibido son muy claras. Las esposas deben sujetarse a sus maridos como se sujetan a Jesucristo, es decir, en un sometimiento dulce y voluntario, por amor y no por temor ni por obligación, sino como conviene al Señor, voluntariamente y por amor a la guía del esposo, por amor a la dirección del esposo que sabe que está buscando el bien para toda la familia. Y los esposos deben de amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Recuerden que para que nuestros matrimonios funcionen correctamente, ambos necesitamos tener el mismo deseo, ambos necesitamos estar sujetos a nuestro Señor Jesucristo, ambos necesitamos conocer y poner por obra la palabra de Dios. De lo contrario, el asunto no funcionará. A los hijos les ha dicho que deben de obedecer a sus padres, y no solamente cuando creen que tienen razón, sino también cuando piensen que están equivocados. Pues el apóstol Pablo es muy claro al decir: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agrada al Señor, porque esto es agradable ante el Señor. Los padres, como dije, amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Por lo tanto, la disciplina, la amonestación y los consejos que les damos es para su bienestar. Nosotros somos pues mayores, hemos vivido más experiencias, sabemos cómo está el mundo. Entonces, cuando les decimos algo es porque queremos evitarles que los dañen, que los lastimen, que les hagan un mal. Si así, ¿no? ¿Cuántos errores cometimos antes de ser cristianos? Porque no conocíamos la palabra de Dios ni la aplicábamos. Pero hoy en día ya la conocemos y la estamos aplicando, estamos haciendo conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. ¿Por qué repito? Porque queremos el bienestar de nuestros hijos y también de nuestros nietos. El nieto está muy atento escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Bien, pues hoy Dios a través de su palabra ya nos dio las instrucciones que necesitamos para que nuestras familias funcionen correctamente. Ahora cada quien debe de tomar la decisión de obedecer o de desobedecer estas instrucciones divinas. No olviden que la obediencia lo que trae consigo es la bendición de Dios. Y la desobediencia, pues el castigo y maldición. Tú decides qué es lo que quieres para tu vida. Tú decides qué es lo que quieres para tus hijos. Si quieres ser bendecido, si quieres que en tu familia exista la armonía, exista la paz, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Obedecer. Porque ya las conocemos. Si no las conocíamos, ya las conocemos. Si ya las conocías, pues tómalo como un recordatorio que viene de parte de Dios. ¿Quieres que el asunto funcione bien? ¿Quieres que haya armonía, que nuestros hijos sean obedientes, que haya paz, que haya amor, que haya fidelidad, que haya cuidado, que haya protección? Depende de todos. No solamente depende del marido, de la esposa o de los hijos, de todos. Si queremos que el asunto funcione correctamente, ya se nos dieron las instrucciones, ahora solamente tenemos que ponerlas por obra. ¿De acuerdo? Amén. Bien, queridos hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar nuevamente a nuestro amado Padre Celestial por medio de la oración. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy toda la honra y toda la gloria por esta palabra, Señor, que pues tú has traído a nuestras vidas el día de hoy. Han sido muy claras. La responsabilidad de la esposa es sujetarse a su marido y el marido debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, Señor. Y los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, porque esto pues traerá como consecuencia tu bendición, tu cuidado, tu protección, Señor. Y nosotros queremos que eso pues pase en nuestra vida, en nuestra familia. Te ruego por todos aquellos, Señor, que aún conociendo esta palabra no la ponen por obra, que piensen, que mediten y que se corrijan antes de que sea demasiado tarde, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar ante tu presencia. Te ruego que, si es tu voluntad, nos permitas estar aquí la próxima semana, alabándote y glorificándote en el nombre de Cristo Jesús.